Y a continuación vamos a presentar la conferencia inaugural Codificación en el siglo XXI, y para ello vamos a invitar al señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti. En primer lugar, porque todos sabemos, como ellos muy bien lo han expresado, las extraordinarias dificultades que a veces se enfrenta la organización de un congreso de esta naturaleza. Es una gran alegría participar de este evento donde vemos muchas caras conocidas, profesores extranjeros, hombres y mujeres del derecho que están preocupados por el país, por la evolución. Y para mí, ver estas caras es un momento de gran felicidad, es un momento de disfrute, y directamente voy a empezar compartiendo con ustedes algunas reflexiones, porque la idea de estas conferencias inaugurales es brindar un marco teórico y sobre todo problemático para que pensemos y avancemos en la evolución del derecho. Y la idea de hablar sobre la codificación del siglo XXI es en gran medida una gran reflexión sobre lo que estamos haciendo y sobre todo a la luz de la historia, porque la historia nos enseña que normalmente la regulación, la codificación es una relectura, es una actualización de lo que ya existe. Y así fue en el medioevo, aquellos casos que se hablaban de espejo, ¿no? Reflejo de la realidad, Spiegel, o la idea de Savigny, el derecho romano actual. En el fondo de esto hay una idea filosófica que es la hermenéutica. Aquel hermoso libro de Gadamer, Verdad y Método de la Filosofía Hermenéutica, donde dice que uno tiene que hacer una relectura actual de lo pasado. Entonces, desde ese punto de vista, la regulación jurídica, la codificación, es una actualización. Y esto es lo que yo no comparto y quiero hablarlo con ustedes, porque el Código Civil y Comercial de la Nación ha sido algo muy distinto. ¿Y por qué tiene que ser distinto? Porque lo que vivimos en el siglo XXI es un cambio tectónico, es un cambio en las bases, es un cambio fundamental de una cantidad de cuestiones que hacen imposible que podamos hacer una simple relectura o actualización de lo que ya existía, sin perjuicio de que lo hagamos, pero lo que tenemos que pensar es en una resistematización. Porque es muy evidente, como recién lo decía el señor decano, que estamos en un momento difícil donde es muy claro, cuando uno revisa el derecho comparado, lo que se está discutiendo en Asia, en China fundamentalmente, o en Europa, o en África, países africanos que están discutiendo la discordancia enorme que hay entre la legislación, las instituciones y las transformaciones sociales. Esta es una crisis que estamos viviendo y es algo como alguna vez lo escribió hace ya varios años Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Es como Don Quijote luchando contra el mundo para imponer los textos. Muchas veces estamos tratando de imponer los textos antiguos a una realidad que ya no existe, que es diferente. Y por eso tenemos que hablar de resistematización. El gran tema que discutimos en la elaboración del código fue ese, y por eso el título introductorio. Por eso es que lo que se trató en primer lugar es de hacer un sistema de derecho que no es solo de derecho privado. Cuando hablamos de sistema es poner en orden la Constitución, los tratados internacionales, la legislación intermedia, que es el Código, y las demás leyes que tienen regulaciones específicas. Y por esta razón, uno de los temas centrales ha sido superar aquella antigua división entre lo público y lo privado, tan tajante la división de esferas público y privado, que la doctrina argentina desde hace muchos años viene mejorando, tratando de superarla a través de la idea de la constitucionalización del derecho privado o a la inversa, el derecho privado constitucional.
Pero aquí es mucho más que eso. Lo que hemos tratado de hacer, y se ve muy claramente en este código, es poner de acuerdo el sistema social, el sistema económico y el sistema ambiental. ¿Qué significa esto? Poner de acuerdo los derechos individuales con el sistema. En la esfera social, nosotros tenemos en el título introductorio el reconocimiento de los derechos individuales, pero bajo el principio de sociabilidad. Es decir, uno puede ejercer todos los derechos que desea y que le reconoce el sistema, que le reconoce el código, pero modulados, regulados por la buena fe, algo que Jorge trabajó tantos años. La buena fe, el abuso del derecho, son estándares que modulan para evitar que tengamos una sociedad donde hay solo derechos individuales y desorden social. Algo que planteó ya Ronald Dworkin en ese libro El imperio de la ley. Una sociedad distorsionada, esquizofrénica, porque hay demasiados derechos individuales que ejercidos ilimitadamente producen un enorme desorden social o crisis. Tema que se ve hoy en todo el mundo. Entonces, en el código tenemos un estándar para regular eso, principio de sociabilidad. También en el sistema económico de mercado, porque este es un código civil y comercial, o comercial y civil, de derecho privado. Entonces tenemos en el derecho público la regulación del mercado, un mercado de libre competencia. Tenemos una norma en el título introductorio que habla del abuso de posición dominante y tenemos las cláusulas abusivas. Entonces, cuanto más transparencia en el mercado, menos cláusulas abusivas habrá, y cuando más concentración en el mercado hay, más cláusulas abusivas. Entonces, ahí tenemos en los dos casos lo que denominamos comunicabilidad de principios entre lo público y lo privado. Hoy es coherente en los dos sistemas. Y lo mismo pasa en materia ambiental, el sistema de la naturaleza. Reconocemos el derecho a consumir, pero el consumo es sustentable, así dice el código. Reconocemos el derecho a comerciar, ejercer industria lícita, pero con estándares limitados, es decir, artículo 240, 241, no se puede afectar la naturaleza ni destruirla. Entonces aquí tenemos un primer gran tema teórico, que es la articulación de lo público y lo privado. Esto solo se puede hacer en el siglo XXI, también incorporando una nueva teoría de las normas, no solo una resistematización genérica, sino de las normas, porque es tan acelerado el cambio que no podemos regular solo en base a reglas que se basan en principios, en presupuestos de hecho determinados, sino que tenemos que incorporar principios. Este código tiene muchos principios y aquí hay un equilibrio que debe ser fino. Pero hay áreas donde las reglas tienen que ser claras. Por ejemplo, la edad, por ejemplo, en materia contractual, determinadas definiciones o de obligaciones. Ahí hay un supuesto de hecho claro. Pero hay otros, como por ejemplo las facultades que tiene un adolescente, donde no podemos establecer supuestos de hechos específicos que cambian dentro de 60 días, un año, 2 años. Por eso el artículo 26 tiene estándares que permiten la adaptabilidad diacrónica y sincrónica, es decir, en el tiempo y en el espacio. La adaptabilidad es típica de los principios y por eso un código del siglo XXI tiene que contener principios para adaptarse a las nuevas situaciones. Y esto nos lleva a otro problema. Si tenemos principios, se dice, bueno, en definitiva, ¿quién es el que interpreta finalmente los principios? Y se dice, este es un código de jueces. En realidad, todo el sistema jurídico ha evolucionado en casi todo el derecho comparado. En el siglo XIX la codificación era una obra del legislador que era coherente, terminada, y solo había que interpretarla. Era una coherencia a priori.
Hoy todos sabemos que la coherencia es a posteriori. Cualquier decisión es, como le dice un filósofo alemán, Müller, es un juicio de concretización en el caso. Tanto la ley específica como la sentencia, como la demanda. Es decir, uno tiene que armar el sistema en el caso. Y esto es una reconstrucción a posteriori. Por eso es que hoy hablamos también de una nueva teoría de la decisión judicial y de la teoría en general que aplicamos todos nosotros en el derecho. Esto implica la reconstrucción a posteriori, lo que denominamos un trabajo muy fuerte de la doctrina, de la justicia, del Poder Judicial, en sentido amplio, la abogacía, la universidad, todos los que estamos aquí, de reconstrucción en el caso. Y esto se hace con un diálogo de fuentes. Hoy es imposible, no hay una sola demanda que se haga en cualquier tema donde solo se invoque un texto legal. Todos invocan la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, el código. Esto es una relectura del sistema en el caso. Y a esto es lo que se denomina diálogo de fuentes. ¿Qué significan todas estas teorías en los casos concretos? Vamos a hacer un repaso de algunos de los temas de la codificación actual para ver en concreto esto. ¿Cuál es su significado? Por ejemplo, se dice que la decisión del juez debe ser razonable en el artículo 3. Hace poco yo hice el prólogo de un libro que hizo Aido Kemelmacher y Carlos Jaramillo en Colombia sobre la razonabilidad. Tema que a nosotros nos parece bastante sencillo, pero que no lo es. Porque históricamente se usó el bonus pater familia como estándar. Hoy hablar del bonus pater familia afecta a diversas cuestiones. Es en primer lugar discriminatorio. Es el padre de familia. ¿Y qué hacemos con la discriminación por género? La ley francesa en el año 2014 lo cambió y puso la persona razonable. Y también en el derecho anglosajón se habla del hombre razonable, que también... Ahora, si uno dice razonabilidad, ¿para quién? Pensemos que hoy la razonabilidad ha dejado también de ser neutral, depende del intérprete. ¿Qué es lo razonable para un musulmán, para un católico, para un agnóstico? ¿Qué es lo razonable para alguien que participa de las políticas de género y para alguien que las niega? ¿Qué es lo razonable para una persona de altos ingresos o de bajos ingresos? ¿Qué es lo razonable para alguien que está en el sistema o fuera? Entonces la razonabilidad es un juicio de concretización que requiere un enorme esfuerzo de armonización de paradigmas diferentes. Es un gran trabajo que tenemos que hacer. Y entonces allí es donde vemos la teoría general. Para determinar lo razonable, nosotros tenemos que recurrir al sistema y establecer. Lo razonable no puede ser discriminatorio, lo razonable no puede afectar la igualdad. Es decir, todas estas cuestiones que hoy son muy difíciles en el mundo multicultural que vivimos, nos obligan a una codificación distinta. No podemos seguir diciendo es el bonus pater familia. Es otra cosa. Y esto lo vemos en la realidad. En responsabilidad civil, nosotros hemos incluido el tema de la prevención como función de la responsabilidad, tema que es debatido en el derecho comparado, y que la doctrina argentina hace muchos años viene diciendo, bueno, la responsabilidad civil tiene que ser preventiva porque es uno de los aspectos más importantes, evitar el daño. Ayer decía mi querido amigo Eugenio Llamas Pombo, aquí presente, que el deber genérico de no dañar a otro no es el deber de no resarcir a otro. Es el deber de no dañar, esto incluye la prevención. Es decir, es muy antiguo el tema, pero hay una resistematización de esto.
Nosotros sabemos que la prevención la podemos aplicar en los accidentes de tránsito. Hay aquí muchas sentencias que mi querido amigo Galdós me ha enviado aplicando el nuevo código, diciendo, bueno, si hay un accidente de tránsito, yo tengo que tomar medidas para que no se vuelva a producir. Si hay un chico que se ahogó en la pileta, tengo que tomar medidas para que no se vuelva a repetir. Pero esto, si nosotros lo aplicamos a la teoría que tiene este código, lo podemos relacionar con las fuentes. Decimos, la prevención en los accidentes de tránsito. Ahora, ¿qué hacemos si relacionamos la prevención con los derechos personalísimos del artículo 52 y siguiente? Es un enorme campo de aplicación. Entonces ahí tenemos la prevención aplicada para la defensa del honor, de la identidad, de la privacidad, no solo en el mundo físico, sino en el mundo digital. Porque esto yo lo repito mucho, porque creo que todavía no tenemos conciencia real de lo que está pasando. Un chico que hoy está desarrollándose dentro de 50 años va a tener toda su vida en Internet, toda, sus fotos, lo que declaró, las fiestas que asistió, las películas que vio, todo. Y entonces podrá ser que concurra a pedir trabajo y le digan, no, no se lo doy porque usted se va a enfermar, porque tengo el código genético, o no, o le cobro más caro el seguro porque usted tuvo esta enfermedad, o no lo acepto en el club porque usted hizo una declaración que está en Internet hace 20 años. Estos temas hoy requieren de prevención. Requieren de prevención, relacionar la prevención de responsabilidad civil con la idea de derechos personalísimos que está en la parte general. Y si relacionamos la prevención con la Constitución y vemos los derechos económicos y sociales, tenemos otro campo, otra fuente y otro campo. Es decir, el derecho económico social reconocido en la Constitución, por ejemplo, a la alimentación, a la vivienda. La Corte tiene sentencias ya. Derecho a la vivienda cuando hay riesgo para la vida. Derecho a la alimentación cuando hay riesgo para la vida. Son medidas preventivas vinculadas con los derechos económicos y sociales. Los derechos ambientales, derecho al agua potable, derecho al agua no contaminada, en Kersich, fallo de la Corte. Es decir, se amplía nuestro panorama si hacemos este diálogo de fuentes. La prevención no es algo tan estrecho si uno lo analiza sistémicamente. Aquí tenemos también la posibilidad de relacionar la prevención con el derecho del consumidor, que es algo importantísimo dentro del sistema del código. Y la prevención acá tiene otra trascendencia, porque ya tenemos también un proyecto del cual se va a hablar, y la regulación de la publicidad, tema que también me gusta insistir porque nadie le presta atención. Y nosotros hoy hemos incluido en el código una norma sobre la publicidad inductiva. Y la realidad es que todos nosotros vivimos de acuerdo a la inducción publicitaria, y cada vez más. Somos cada vez más homogéneos, cada vez más guiados. El centro de las ciudades de todo el mundo ya se parece. Las conductas humanas son todas muy similares. Los chicos juegan los mismos juegos aquí, en Europa, en la China, las vestimentas, todo. Es inducción publicitaria. La frontera entre medicamento y alimentos se está borrando porque consumimos, porque nos dicen que va a dar tales o cuales resultados en la salud. Todo esto es inducción publicitaria. ¿Pero es cierto o no lo es? La prueba más clara de esto ha sido el tabaco. Durante 50 años hay un libro muy importante que sacó la Harvard Law Review sobre la publicidad en materia de tabaco, donde había ocultamiento de información. ¿Qué pasa si todo lo que nos dice ahora la publicidad no es cierto? Dentro de 50 años tendríamos graves problemas. Por eso la prevención no tiene que estar limitada. Examinada en un diálogo de fuentes, hay muchísimos campos de aplicación.
Otro ejemplo es la familia, también regulada en el Código de una manera multicultural. Este fue otro gran debate de la codificación del siglo XXI, porque históricamente la codificación siguió el modelo de ejemplaridad, es decir, un modelo de familia. Y esto nos costó mucho trabajo, pasar de la familia al derecho de las familias. Y Santa Fe es un buen ejemplo de eso. Uno de los temas que nosotros recordábamos en estos debates es que en la provincia de Santa Fe se reconoció el matrimonio civil, y cuando eso sucedió hubo una gran crisis que le costó al gobernador la gobernación, y pusieron la ley y la fusilaron. Tiraron tiros contra la ley. Y después vino el divorcio, y después vino el matrimonio igualitario. Ninguna crisis en la sociedad. Simplemente se trata de no imponer, sino de reconocer que todos los argentinos son personas adultas y pueden elegir el modelo de vida que quieren. Una cosa es la persuasión que puede legítimamente pretender un grupo, convencer, persuadir, y otra es los problemas legales que surgen de las personas que eligen otros modelos de vida y que si no los solucionamos quedan fuera del sistema. Entonces, la regulación de las familias en el modelo multicultural es muy distinta en el siglo XXI. Y las familias hoy requieren también un adecuado balance, que este es otro tema del siglo XXI muy difícil. Hace muchos años yo escribí un trabajo que después lo compartimos con Aida Kemelmacher sobre la colisión de derechos individuales y grupales en la familia. Cuanto más derechos individuales reconocemos, menos grupo familiar hay, y cuanto más fortalecemos el grupo familiar, menos derechos individuales. Entonces este es un equilibrio también muy difícil. Nosotros optamos por una regla general, básicamente es cuestiones de género. No puede haber discriminación. Este es un texto clarísimo de entrada a la regulación de la familia. ¿Qué pasa con temas un poco menos fuertes, pero que hay que llamar la atención? La regulación de los hechos, actos jurídicos. 257, 258. Nosotros agregamos aquí las situaciones jurídicas. Este es otro tema también muy típico del siglo XXI. Históricamente se reguló el hecho, el acto jurídico, hay grandes obras sobre esto, pero en la Argentina trabajamos mucho la cuestión de las situaciones jurídicas, es decir, la conexidad. Muchos de los que están aquí presentes escribieron artículos, trabajos, libros sobre la conexidad, es decir, la conexidad contractual, la conexidad en las relaciones de consumo. Entonces, agregamos una nueva categoría, que es las situaciones jurídicas abusivas, que es importante para la solución de los problemas reales de cada uno de los ciudadanos, porque si uno acciona por un contrato que está desvinculado de otro, por ejemplo, del mutuo con la compraventa, se logra solo la ineficacia. La conexidad permite conectar y lograr mayor eficacia, lograr concretar una solución. Esta es otra innovación técnica importante. Lo mismo en materia de obligaciones. En el siglo XIX la economía era básicamente una economía de compraventas, pero hoy es de servicios. Entonces antes no había regulación de las obligaciones de hacer. Ahora ¿qué hicimos? Regulamos las obligaciones de hacer, 774, los contratos de servicio y la responsabilidad, es decir, las responsabilidades profesionales, por ejemplo, tema que también trabajó mucho la doctrina. Es decir, hay que actualizarse y regular un nuevo sistema de la economía de servicios.
Hemos pasado años discutiendo entre nosotros sobre si las obligaciones son de medios, si son de resultados. Bueno, ahora hay una tipicidad clara en el 774. Se promete un resultado, o se promete la eficacia, o se prometen los medios. Y esto alcanza también muy bien a regular situaciones en las cuales había por lo menos muchas dudas, sobre todo en el campo de la medicina. La medicina curativa es una obligación normalmente, pero hoy hay una medicina modificativa. No nos gusta nada de lo que tenemos y queremos cambiarlo, cambiar todo el cuerpo humano. Y esto ya es posible, pero aquí siempre hay promesas de resultado aunque no hay eficacia, porque la ciencia no puede garantizar resultados, pero la obligación genera una responsabilidad objetiva. Esto está claro en el inciso segundo del artículo 774. Es decir, cuanto hay promesas de resultado, y esto abarca una enorme cantidad de situaciones que hoy vemos en la medicina con finalidad de modificación, sobre todo en los adolescentes, a los cuales se le prometen nuevos cuerpos, nuevas estéticas, pero luego vienen problemas muy serios. Entonces ahí hay que prestar atención a estas nuevas realidades y cambiar nuestra idea de que esto es solo una obligación de medios. Si hay una promesa de resultados, la responsabilidad es objetiva, aunque no haya eficacia. En materia de contratos también hicimos una modificación importante, porque en el siglo XIX se regulaban los contratos clásicos y ahora optamos por la fractura del tipo general de contratos. Y esto es un cambio muy importante a nivel de derecho comparado, pero que reclamaba la doctrina argentina. Y hemos incorporado el contrato clásico y el contrato de consumo. Y el contrato de consumo en la parte general, es decir, hoy tenemos todos los tipos especiales que pueden caer en el tipo de contrato de consumo o en el contrato clásico, donde están reflejadas las reglas de UNIDROIT. Pero hoy podemos lograr una ética de los vulnerables, como se decía recién, si entendemos que la mayoría de las contrataciones de las personas humanas son de consumo y necesitan protección frente a la vulnerabilidad cognitiva o económica. Y ahí es donde nosotros podemos hacer fuerte, aplicar este código en relación con toda la temática del consumidor, que también se ha trabajado en la Argentina desde Gabriel con su instituto y todos los que han trabajado en la temática del consumidor. Entonces, hoy tenemos un enorme caudal protectorio en la Constitución, artículo 42, en el Código y en la ley, pero la litigiosidad es mínima. Es mínima la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en la Argentina. Y esto nos debe llamar la atención. O es que no leemos la Constitución, no leemos el Código, no leemos la Ley de Defensa del Consumidor, o no entendemos que la mayoría de los problemas que tienen los ciudadanos argentinos son de consumo. Y hay cláusulas abusivas en casi todos los contratos, en los bancarios, en la prestación médica, en todo. Pero no hay un reflejo de eso en la actividad judicial. Y esto nos debe llamar la atención. Creo que es importante también mencionar esta división de la fractura del tipo contractual en relación al otro gran campo regulatorio que tiene un código de derecho privado, que es la economía o lo que denominamos derecho comercial. En primer lugar, los contratos clásicos están regulados de acuerdo básicamente a los principios de UNIDROIT y tenemos normas que hacen a la protección de la propiedad en los contratos. Algo que la Corte dijo hace muchos años, hoy está en el Código, es decir, los derechos contractuales tienen protección constitucional.
que no es menor en un país con la historia de nuestro país, que lamentablemente cada tanto volvemos a ver intervenciones directas sobre los contratos de todo tipo, ¿no? Pero hoy tenemos esta norma, que es muy relevante. Tenemos otra norma importante, que es la previsibilidad del daño contractual, que se ha incorporado, que es muy antigua, el derecho anglosajón es del año 1200, y también las reglas de Potier, es decir, una regla muy antigua, pero que no estaba clara en nuestro ordenamiento y hoy está clara para los contratos entre empresas. Solo se responde por las consecuencias previstas al momento del contrato de celebración, porque ahí es donde se fija el precio y la relación del precio con los riesgos. Entonces, esta separación tajante permite un reforzamiento de la regulación, no solo del consumo, sino también de la economía de mercado. Y acá hubo un debate importante también sobre cuál es el significado de un código de comercio hoy. Deberíamos decir que este código en el siglo XXI debería reconocer el acto de comercio, debería regular alrededor de la figura del comerciante. Hoy sabemos que la figura del comerciante es una parte de la actividad económica, pero hoy hay comerciantes, está el sector industrial, el sector servicios, está la economía post-consumo, la economía de materias primas. Es tan amplio que no se puede ya reducir al acto de comercio. Entonces hemos dejado de lado esta idea. Deberíamos haber incluido el sujeto económico de la empresa, como lo hace el Código italiano. Bueno, también esto es opinable, porque la empresa a la cual se hace referencia es la empresa vertical, pero hoy tenemos empresas de todo tipo, más bien la empresa vertical, donde hay un centro decisorio, es algo que cada vez existe menos. Hay una multiplicidad de vínculos asociativos que permiten economías de escala. Por eso regulamos los vínculos asociativos para permitir economías de escala, que es mucho más efectivo que establecer una estructura pesada y rígida alrededor de la empresa. Que hoy cuando uno ve la actividad económica actual es tan flexible, tan dinámica, que son vínculos. Hay una parte que se puede hacer en China, otra parte se hace en Argentina, otra parte la marca a lo mejor está en Estados Unidos o en las regiones nuestras. Es decir, no existe por lo menos no es solo la empresa vertical. Deberíamos haber elegido el lucro. Puede ser una opción, actividades con fines de lucro. Pero ¿qué hacemos con toda la economía social que en la Argentina es tan grande? Si ustedes piensan, muchas grandes marcas de la Argentina no son entidades sin fines de lucro, con lucro, son entidades sin fines de lucro, asociaciones, fundaciones. Pensemos Fundación Favaloro, para hacer nombres, o grandes compañías de seguro, grandes cooperativas, y dejaríamos de lado todo esto. Entonces, en el siglo XXI es muy difícil pensar una definición subjetiva, como se hacía en el siglo XIX, del derecho de la empresa o del derecho comercial. Sí creemos que hoy el derecho comercial, como tradicionalmente se lo conoce, en este código tiene un amplísimo desarrollo, mucho más que antes, porque la actividad económica, cualquiera sea el tipo, tiene un lugar regulatorio. Solo hace falta la relectura. Y acá quiero terminar un poco con algunos temas que son importantes. Hoy tenemos que terminar también con la idea de autonomía legislativa y autonomía científica. La codificación del siglo XXI es como algo que a mí me gusta citar, que es lo de Monet, ¿no? Que medía la catedral
y la pintaba de una manera a la mañana, de otra manera al mediodía, de otra manera a la tarde. Entonces el código y la Constitución son sistemas. Si lo ve un comercialista, va a encontrar a través de artículos de la Constitución, por ejemplo, la posibilidad de ejercer la industria lícita o la protección del derecho de la competencia. Encontrará tratados internacionales, encontrará normas de contratos clásicos, encontrará normas de contratos, por ejemplo, franchising, y encontrará normas infraconstitucionales. Si lo ve alguien que se dedica al derecho de familia, igual encontrará allí los tratados internacionales, Convención de Derechos del Niño, la Constitución, las normas de familia del Código, procesos y las normas complementarias. Si lo ve un procesalista, también encontrará normas sobre carga de la prueba, sobre procesos de familia. Si lo ve alguien que se dedica al derecho civil, yo creo que ya es muy difícil enseñar el derecho civil, parte general, obligaciones, contratos. Esa secuencia, digamos, horizontal, es más vertical. Es decir, uno toma un tema y dice, bueno, esto está en la Constitución, está en el Código, está en las leyes. Cambió, esto es resistematización. Entonces, la autonomía no es legislativa, es disciplinaria, es científica, es nuestro trabajo. Elaborar el derecho económico, el derecho ambiental, el derecho de las familias, es una relectura interpretativa que debemos hacer en la jurisprudencia, en la doctrina, y lograr autonomía científica, porque nadie en la práctica, reitero, nadie usa solo un texto. Todos hacen un diálogo de fuente en cualquier tema. Entonces, creo que esta discusión sobre si el código es de comercio, es civil, para mí no existe, no debería existir. No hay autonomía legislativa hoy. Es muy difícil hacer un código de determinada área. Hay una interacción sistémica muy profunda. Y creo que tal vez el área donde más se va a notar esto es en el área ambiental, porque allí es donde hemos puesto mucho el acento en darle una nueva concepción a esta codificación del siglo XXI. Hay muchas normas, tal vez el artículo 14 es el más significativo en cuanto a consagrar el abuso de derechos respecto de los bienes de incidencia colectiva, que es algo novedoso en el derecho comparado. Reconozco que es algo fuerte, difícil de manejar, porque estamos acostumbrados al abuso del derecho cuando hay colisión entre derechos individuales. Pero el problema hoy es el abuso de los derechos individuales respecto de los de incidencia colectiva. Y tenemos muchas pruebas de que esto nos está llevando a la destrucción. Entonces allí hemos puesto muchas normas. El consumo está bien, pero debe ser sustentable. No puede ser que nosotros sigamos consumiendo de la manera que lo hacemos. Necesitamos varios planetas para poder vivir todos como vive una parte de nuestro mundo, que es la parte más desarrollada. Entonces hay que cambiar el modelo. No podemos seguir repitiendo cosas que son inviables. Debemos decirle al norte, sobre todo cuando uno ve las fotos que se toman desde fuera del planeta sobre el nivel de consumo de energía, es impresionante el desnivel. Entonces, claro, o vamos todos al mismo nivel y hacemos explotar la Tierra, o bajamos todo a un nivel estándar. Este es un problema de justicia planetaria. O permitimos que alguien tenga soberanía sobre el Amazonas y diga, bueno, yo hago lo que quiero. No, no es así.
Tenemos que discutir claramente no solo estos problemas dentro de las naciones, sino el tema de la justicia transnacional, como hicimos con los derechos humanos. ¿Debemos permitir el desmonte? No es así. Ya lo tenemos en la Constitución, lo tenemos en el Código, lo tenemos en la Ley General del Ambiente, tenemos jurisprudencia, y es aquí donde nosotros podemos reflexionar más profundamente sobre el futuro, que realmente creo, coincido con lo que decía el decano, estamos en una situación muy difícil. Tal vez lo de Shakespeare, ¿no? El Rey Lear, el mundo es como locos conducidos por ciegos. Es una tragedia, dice Shakespeare. Sí, claro, hoy vemos ciegos que no quieren ver las consecuencias de sus actos. Como por ejemplo, estas ideas de explotar el Ártico, ¿no? De decir, bueno, que se derrita y entonces así vamos a navegar y vamos a tener más minerales. O locos en el sentido de imprudentes, que llevan las acciones mucho más allá de lo razonable y entonces se empieza a poner en crisis el sistema. A todos nosotros. Por eso celebro esta invitación a los jóvenes, porque el código tiene algo, y lo hemos repetido desde el inicio, que es un código de valores, es un código que como es tan abierto, permite la acción social, permite que nos entusiasmemos detrás de determinados valores, ideas, y hagamos que el derecho transforme la sociedad. El derecho no puede ser solo el que importa algunas soluciones que dan las sociedades, la economía o lo que fuere, o la tecnología. El derecho tiene que exportar valores, tiene que reafirmarse fuertemente. Y este es el idealismo que tiene este código. Y es el idealismo que nosotros queremos que las nuevas generaciones lleven adelante. Es el idealismo que yo aprendí de Jorge, a quien homenajeo con esta conferencia y a él se la dedico. Muchas gracias a todos.